En la antigua tierra de Egipto, bajo el yugo de un faraón temeroso, nació un niño hebreo destinado a cambiar la historia. Por decreto, Jehová, todos los recién nacidos varones de los israelitas debían ser arrojados al Nilo, pero una madre valiente, Jocabed, desafió la orden, escondió a su hijo durante 3 meses, y cuando ya no pudo ocultarlo más, tejió una cesta de juncos, la calafateó con betún y brea, y colocó al pequeño dentro, dejándolo a la deriva entre los carrizos del río. Su hermana, Miriam, observaba desde lejos, con el corazón en un puño. El destino intervino cuando la propia hija del faraón bajó al río a bañarse. Vio la cesta, la recogió, y al descubrir al bebé llorando, sintió compasión. A pesar de saber que era un niño hebreo, decidió adoptarlo y lo llamó Moisés, que significa sacado de las aguas. Así, el niño que debía morir creció como un príncipe de Egipto, educado en toda la sabiduría y el poder de la corte más grande del mundo. Recibió la mejor formación, aprendió sobre tácticas militares, política y las artes, ajeno a sus verdaderas raíces. Pero la sangre llama. Un día, ya adulto, Moisés vio a un capataz egipcio maltratando brutalmente a un esclavo hebreo. En un arrebato de ira y justicia, intervino y mató al egipcio, enterrándolo en la arena. Pensó que su acto había quedado en secreto, pero al día siguiente, al intentar mediar en una pelea entre 2 hebreos, uno de ellos le recriminó: ¿piensas matarme como mataste al egipcio? El secreto había salido a la luz. El faraón se enteró y ordenó la muerte de Moisés. Aterrado, el príncipe huyó de Egipto, dejando atrás su vida de lujos y privilegios. Cruzó el desierto y llegó a la tierra de Madián. Allí, exhausto, se sentó junto a un pozo, defendió a las 7 hijas de un sacerdote llamado Jetro de unos pastores abusivos, y como agradecimiento, fue acogido en su hogar. Moisés se casó con una de sus hijas, Séfora, y se convirtió en un humilde pastor, cuidando los rebaños de su suegro, en la quietud del desierto. Durante 40 largos años, el príncipe de Egipto vivió en el anonimato, una vida tranquila y sencilla. Pero Dios tenía un plan más grande. Un día, mientras pastoreaba cerca del monte Horeb, la montaña de Dios, Moisés vio algo extraordinario. En una zarza ardía en llamas, pero no se consumía. Asombrado, se acercó para investigar. Entonces, una voz poderosa resonó desde el fuego: Moisés, Moisés. Era la voz de Dios. Le ordenó que se quitara las sandalias, pues estaba en tierra santa. Dios le reveló que era el Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y que había visto la aflicción de su pueblo en Egipto. Dios le dio una misión imposible: regresar a Egipto y liberar a los israelitas de la esclavitud. Moisés, abrumado por la duda y el miedo, argumentó su incapacidad. ¿Quién soy yo para ir al faraón?, preguntó. Se sentía insignificante, un fugitivo con un pasado manchado de sangre y un presente de pastor. Se quejó de su falta de elocuencia, de ser tardo en el habla y torpe de lengua. Pero Dios fue paciente, le aseguró su presencia, le dio señales milagrosas como prueba de su poder, y le designó a su hermano Aarón, que sí era un buen orador, para que fuera su portavoz. Con un renovado sentido de propósito, aunque todavía temeroso, Moisés se despidió de su familia en Madián y emprendió el arduo viaje de regreso a la tierra que había abandonado 40 años atrás. Se reunió con Aarón y juntos se presentaron ante el faraón, el hombre más poderoso de la tierra. Con valentía, le transmitieron el mensaje de Dios: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Pero el corazón del faraón se endureció. Lejos de liberarlos, aumentó su carga de trabajo, haciendo su sufrimiento aún más insoportable. Moisés y Aarón regresaron ante el faraón, esta vez para demostrar el poder divino. Aarón arrojó su vara al suelo, y ésta se convirtió en una serpiente. Los magos del faraón
con sus artes secretas, hicieron lo mismo, pero la serpiente de Aarón devoró a las suyas. Aún así, el faraón se negó a ceder. Era hora de que el juicio de Dios cayera sobre Egipto. Por orden divina, Moisés le dijo a Aarón que tomara su vara y extendiera su mano sobre las aguas de Egipto sobre sus ríos, sus canales, sus estanques y todos sus depósitos de agua. Al instante, ocurrió algo terrible. El majestuoso río Nilo, la fuente de vida de toda la nación, se convirtió en sangre. El agua en las jarras de madera y piedra, en los hogares de ricos y pobres, también se tiñó de rojo. Un hedor insoportable llenó el aire, mientras los peces morían en masa. Los egipcios cavaban desesperadamente en busca de agua potable, pero la plaga se había extendido por toda la tierra. Durante 7 días, el río de la vida fue un río de muerte. Esta fue la primera plaga, una advertencia sombría y poderosa. A pesar del horror, el corazón del faraón permaneció endurecido. Egipto apenas comenzaba a sentir la fuerza de un Dios que no sería ignorado. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte para no perderte la continuación de esta increíble saga. Nos vemos en el próximo video.